Saludos desde la Universidad de Sevilla, yo soy Lino Camprubí y tengo el gusto de tener junto a mí a los dos editores de este libro, ahora les cuento, Javier Pérez Jara, que es profesor en China, y Gustavo Esteban Romero, que es director del Instituto Astrofísico de Argentina y también profesor en la Universidad de La Plata. Juntos los tres hemos tenido la aventura, digamos, de editar este libro llamado Contemporary Materialism, Its Ontology and Epistemology, Materialismo Contemporáneo, su ontología y epistemología. Es un libro aparecido hace poco, en junio del 2022, en la editorial Springer, colección Sinces, que es una de las colecciones pues, que digamos que a nosotros más nos gusta en filosofía en general, filosofía de la ciencia, filosofía analítica, pero abarcando filosofías continentales, que es una de las cosas que intentamos hacer en este libro. Pues bien, nuestro libro trata sobre el materialismo. El materialismo a algunos de los que estén escuchando les sonará a una cosa arcaica. Nosotros lo que tratamos de demostrar con la otra parte del título, contemporáneo, es precisamente subrayar la validez de esos enfoques, de esa variedad de enfoques ontológicos y epistemológicos que se han venido a llamar materialistas para desarrollar o intervenir en algunas de las grandes discusiones del presente que están vivas y avivadas por los cambios científicos, por los cambios políticos también, aunque este libro es sobre todo, como ya digo, de temas muy fundamentales de ontología y epistemología. Para ello hemos reunido a una serie de autores, un poquito más de, pues creo que son 11, de diferentes especialidades, todos con un enfoque filosófico, por supuesto, pero con especialización incluso provenientes de otras disciplinas como puede ser la física, la biología, la historia y también, por supuesto, pues la filosofía más propiamente dicha. Estoy buscando el índice y ahora en cuanto lo encuentre se lo voy a cantar más o menos. Uepa. Aquí lo tengo. El primer capítulo, como creo que no puede ser de otra manera, es una introducción histórico-filosófica, es una historia filosófica al materialismo. Ahora diré un poquito más sobre qué significa eso. El segundo capítulo es de Gustavo Esteban Romero, que habla sobre materialismo sistémico, y el siguiente capítulo de Javier Pérez Jara sobre materialismo discontinuista. A partir de ahí hay una serie de capítulos un poco más especiales que empiezan por el estudio de la materia física, el estudio del espacio-tiempo y su materialidad, la biología, la materia biológica, el problema clásico y clave en el materialismo de las relaciones mente y cuerpo, el lugar del materialismo y la ontología en la historia de las ciencias, o al revés, las relaciones entre materialismo y matemáticas, incluido el problema de las referencias, los referenciales en matemáticas, materialismo en la inteligencia artificial y el software. Además de eso, una de las cosas creo que más interesantes de este libro son unos capítulos al final dedicados a controversias y que están estructurados en términos de tesis, antítesis y luego réplicas respectivas. Y son siempre dos autores que tratan sobre un tema muy específico. Los temas son, de nuevo, el de la referencia en matemáticas, y ahí los que discuten son Gustavo Esteban Romero y Carlos Madrid Casado. Otro artículo, otro de estos capítulos polémicos, digamos, es sobre el materialismo emergentista y el problema de la continuidad y discontinuidad en el materialismo discontinuista. En él participan Íñigo Ongay y Javier Pérez Jara, aquí presente. Y el último de esos tres capítulos simplemente se llama si el materialismo es falso o no. Y hay tesis, materialismo es falso, antítesis, el materialismo no es falso. La tesis la propone Graham Harman, que a muchos les sonará porque es uno de los grandes autores ahora mismo dentro del realismo especulativo, pero también explícitamente antimaterialista y explícitamente idealista, y de nuevo Javier Pérez Jara aquí presente. Pues esto es una visión muy rápida de los diferentes autores y temas que hay en el libro. Como ustedes comprenderán, cada uno de estos autores aplica unos matices distintos a la idea misma de materialismo. ¿Qué significa materialismo? Y sobre todo, ¿qué significa materia? Pues bien,
esto que ocurre en nuestro libro no le quita unidad y además está justificado en la tradición. Es decir, no hay una sola idea de materialismo, no hay una sola idea de materia. Y esto es una de las cosas que intentamos los tres editores aquí presentes en nuestro capítulo de autoría conjunta, el primero, que les he dicho que es sobre historia del concepto de materia, pues lo que intentamos subrayar es como a lo largo de toda la historia de la filosofía, en particular la tradición occidental, desde la Grecia presocrática hasta nuestros días, como en toda esta tradición las ideas de materia han sido múltiples, han sido discutidas, han sido controvertidas y también han sido cambiantes conforme iba cambiando el propio mundo al que se referían y sobre todo pues el mundo determinado por las ciencias, el estudio científico de la materia. Entonces, ese capítulo histórico, como les he dicho, abarca desde la Grecia antigua hasta el presente. Y hay quien podría decir que ese es un uso un poco demasiado laxo históricamente del término materialismo, dado que materialismo aplicado a filosofía es un término que aparece sobre todo en el siglo XVII y sobre todo aplicado al llamado corporeísmo, a la identificación de la materia, de la ontología materialista con los cuerpos. Pues bien, nosotros tenemos una visión mucho más amplia del materialismo que primero nos invita a retrotraernos en el tiempo hasta mucho antes de la aparición técnica del concepto, puesto que la idea de materia, por supuesto, es anterior, y los enfoques materialistas y también los enfoques antimaterialistas, explícitamente antimaterialistas, pero de los que los enfoques materialistas aprenden y se nutren constantemente a lo largo de la tradición, pues como digo, esa visión más amplia del materialismo, más allá del corporeísmo, es la que nos permite tanto retrotraernos en el tiempo como sobre todo incluir autores cuya visión de la materia y de la materialidad y del materialismo no es reduccionista, es decir, no pretende negar ni negar ni reducir la vida psíquica ni las realidades eidéticas, para decir que no, que todo es cuerpo. Los materialismos que nosotros estudiamos, que hemos llamado materialismos inclusivos, no excluyen a la materia psíquica y la materia eidética, sino que tratan de articular en una visión del mundo que, además de la materia física, biológica, química, etcétera, pues sean capaces de engranar y estudiar las continuidades y discontinuidades que hay entre los diferentes tipos de materia. Nuestra historia del materialismo, por tanto, habla, como he dicho, de momentos que son explícitamente antimaterialistas, incluidos, por ejemplo, pues el nous de Anaxágoras, incluido el giro creacionista del cristianismo, pero también, y esto creo que es de las partes más novedosas del capítulo seguramente, incluido el idealismo alemán, por ejemplo, como una fuente necesaria para una historia del materialismo en filosofía. Y se adentra después en el siglo XX, precisamente tratando de distinguir entre los materialismos más reduccionistas y los materialismos inclusivos. Y entonces yo voy a darle la palabra al primero de los intervinientes preguntándole precisamente por esa distinción y su importancia en el siglo XX. Javier, por favor. Pues muchas gracias. Efectivamente, uno de los objetivos principales de este libro es la defensa de enfoques filosóficos materialistas que son inclusivos porque, como ha dicho Lino, incluyen en sus análisis y en el propio campo de la ontología pues el psiquismo o los aparatos conceptuales, etcétera, etcétera, sin ni hipostasiarlos, obviamente, como hace el idealismo objetivo, es decir, el platonismo, para el cual las estructuras esenciales, abstractas, etcétera, pueden existir al margen de la actividad cognitiva de vivientes con sistema nervioso avanzado, etcétera, etcétera, o el idealismo subjetivo o espiritualismo que hipostasia el psiquismo. Pues tenemos muchísimos ejemplos en la tradición filosófica y en la tradición religiosa y demás. Frente, digamos, a esos idealismos, el subjetivo y el objetivo, los materialismos reduccionistas son exclusivos porque excluyen
el psiquismo o los aparatos conceptuales generalmente por la vía de la reducción descendente. Es decir, niegan, por ejemplo, que la actividad psíquica de un viviente dotado de un sistema nervioso neoplástico, etcétera, etcétera, tenga cualidades irreductibles, por ejemplo, al campo de la química o al campo de la física, y cuando hablan, por ejemplo, en muchas ocasiones de propiedades mentales o de actividad mental como propiedades, pues generalmente muchos de estos autores dicen que son propiedades por cortesía, porque en el fondo se podría reducir todo pues a la actividad electroquímica o lo que sea, ¿no? Entonces, este es un libro que no es un libro de historia de la filosofía, es decir, se ofrecen cosas de historia de la filosofía, pero siempre no, es decir, el objetivo principal no es un análisis histórico, sino un análisis filosófico de problemas actuales y de problemas, y por supuesto, de enfoques futuros, que dependen de los desarrollos actuales de las ciencias, etcétera, etcétera, y es desde ese enfoque puramente filosófico, basado y fundamentado evidentemente en un correcto entendimiento de una pluralidad de ciencias, donde los diversos autores pues apelan a tradiciones filosóficas, etcétera, pues para demostrar que en multitud de ocasiones hay muchas líneas de continuidad de ideas, enfoques, tradiciones, también evidentemente con líneas de descontinuidad, rupturas, reconstrucciones, etcétera, etcétera. Entonces, es un libro, digamos, que analiza macroproblemas filosóficos, es decir, relaciones mente y materia, la causalidad, la materia cuántica, materia cosmológica, problemas sobre el monismo, el pluralismo, la existencia o imposibilidad de vivientes, de espíritus puros, del dios de la ontoteología abrahámica, las relaciones entre el conocimiento científico y la realidad, etcétera, etcétera. Es decir, son grandes problemas filosóficos y además tratados de un modo sistemático, es decir, de un modo que no es ni arbitrario ni pretende que cada macro problema filosófico se pueda analizar con una total independencia de otros macro problemas. Es decir, no se puede ofrecer una teoría, por ejemplo, de la libertad humana sin una teoría de la causalidad o una teoría, es decir, estas ideas, estos problemas pues están conectados los unos a los otros sin pretender que cada problema esté conectado al resto, pero sí que requieren de un tratamiento sistemático, riguroso, que en la medida de lo posible trate de evitar la ambigüedad y la vaguedad semántica. En el libro se introducen algunas formalizaciones y cuando no hay formalizaciones digamos lógicas, sí se tratan de ofrecer, cuando sea posible, pues definiciones lo más entendibles, precisas y que se alejen de la vaguedad y de la ambigüedad. Al ser un libro filosófico, pero filosófico materialista, fundamentado en las ciencias, es un libro que se enfrenta también, por supuesto, a la antifilosofía, es decir, la antifilosofía estaría basada en un fundamentalismo científico, no porque él mismo sea científico, sino en el fondo es un fundamentalismo ideológico según el cual la ciencia sería necesaria y suficiente para ofrecer una cosmovisión de la realidad y la filosofía pues sería algo obsoleto. Criticar la antifilosofía es bastante sencillo, es decir, ya Aristóteles decía que incluso para tratar de matar a la filosofía hace falta filosofar, y es sencillo porque un análisis riguroso de las ciencias ofrece la conclusión de que todas las ciencias tienen presupuestos filosóficos, ya sean ontológicos, epistemológicos, metodológicos. Estos presupuestos pueden ser implícitos, es decir, el científico puede que no sea consciente de que parte de presupuestos ontológicos sobre la naturaleza de la realidad, sobre la naturaleza del conocimiento, sobre la naturaleza del ser humano, etcétera, o pueden ser explícitos, es decir, muchos científicos son conscientes de que sus ciencias respectivas, ya sea la física, ya sea la biología, ya sea la sociología, pues parten de ciertos presupuestos filosóficos y que muchas veces presupuestos filosóficos incorrectos pueden
torcer, pueden distorsionar o pueden llevar a investigaciones científicas a puntos muertos o, por el contrario, presupuestos filosóficos fundamentados en una visión rigurosa, sistemática, etcétera, etcétera, pueden conducir a la investigación científica por avenidas mucho más fructíferas. Y por otra parte, darse cuenta de que hay una especie de circularismo virtuoso, es decir, no vicioso, entre las ciencias y la filosofía. Es decir, la filosofía necesita fundamentarse y basarse en las ciencias del presente, en marcha. Es decir, es imposible, bueno, se puede hacer, pero es una pseudofilosofía. Es decir, otro de los enemigos del libro es la pseudofilosofía, porque, como les decía, la antifilosofía es fácil de criticar, pero la pseudofilosofía a veces pues se introduce de un modo, digamos, más como un ninja, ¿no?, en mitad de la noche. Esa pseudofilosofía en multitud de ocasiones pretende hacer análisis sobre la mente o sobre la naturaleza humana, sobre la naturaleza incluso del universo, incluso del tiempo, etcétera, ignorando los desarrollos de las ciencias. Entonces, pues hay filósofos que hablan de las diferencias entre hombres y animales sin, digamos, prestar atención a la etología, a la biología evolutiva, o a la filosofía de la mente sin prestar atención a lo que dicen las modernas neurociencias cognitivas, etcétera, etcétera. Entonces es un libro que se enfrenta, pues eso, tanto a la pseudofilosofía como pues eso, a la antifilosofía y demás. Entonces, uno de los enfoques principales a presentar materialismos inclusivos, pues en el siglo XX hay ejemplos como los de Sellars, como los de Mario Bunge, como los de Gustavo Bueno, etcétera, es el análisis de ciertos problemas, como ya les he presentado, la crítica de distintos reduccionismos, es decir, tanto ontológicos como epistemológicos. Es decir, se puede realmente reducir unas ciencias a otras. Nosotros defendemos, uno de los enfoques principales del libro es que hay reducciones parciales, y cuando hay reducciones parciales el reduccionismo pierde la connotación peyorativa, pero hay en multitud de ocasiones donde la reducción, ya sea descendente, es decir, o microreducción, o ya sea ascendente o macroreducción, se presenta como un callejón sin salida. Es decir, no se puede reducir la psicología a la física, es decir, un físico no puede ofrecer una teoría de la caída del Imperio Romano, o un economista no puede ofrecer una teoría de la mecánica cuántica, etcétera, etcétera. Es decir, hay discontinuidades, inconmensurabilidades, imposibilidad de reducción de unas ciencias a otras, pero también hay posibilidad de, en multitud de ocasiones, de integración de unas parcelas científicas, lo cual no anula, es una de nuestras tesis, las discontinuidades parciales, es decir, una teoría de la familia, una teoría de la sociedad, una teoría de un grupo social, pues un grupo social tiene aspectos, digamos, sociológicos, tiene aspectos sociales, culturales, psicológicos, económicos, físicos, químicos, etcétera. Podemos analizar las franjas térmicas en los que un grupo humano se desenvuelve, podemos analizar cómo su metabolismo reacciona ante tales o cuales alimentos, podemos analizar cómo la sociedad y la cultura lo moldean a tal grupo, etcétera. Y entonces podemos tener una teoría, digamos, sobre tal o cual grupo que integre diversos enfoques científicos sin negar, pues, las diversas, digamos, discontinuidades o faltas de reducción. Entonces, aquí tenemos a Gustavo Romero, que es filósofo y astrofísico profesional. Y uno de los como les decía, de los enfoques principales del libro es sustentar una visión materialista inclusiva que se fundamente en las ciencias del presente. Entonces, Gustavo, ¿cómo piensas, por ejemplo, que ya sea la cosmología o la mecánica cuántica en las últimas décadas han cambiado la visión que tenemos sobre la materia? ¿Y cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de ignorar esos desarrollos científicos? Bueno, gracias, Javier. Sí, yo creo que la ciencia física siempre ha tenido, cuando presenta nuevos desarrollos, impactos importantes para los conceptos de materia. Eso ocurrió con el nacimiento de la nueva física, con Galileo y Newton.
luego ocurrió de nuevo en el siglo XIX con la introducción de la termodinámica y de la teoría electromagnética por parte de Faraday, Maxwell y sus continuadores. Y sobre todo en el siglo XX, digamos, la revolución en física contemporánea tiene un enorme impacto en nuestras ideas de materia. En particular la teoría primero especial y luego general de la relatividad y la teoría de la mecánica cuántica. En el libro hay 2 capítulos dedicados a este tema, cuál es la visión de la materia a partir de la relatividad general y cuál es la visión de la materia a partir de la mecánica cuántica. El caso de la cuántica es particularmente difícil, es una teoría que trata del mundo microfísico, o sea, es un mundo que no es accesible a la experiencia directa de los seres humanos. Lo conocemos a través de nuestros experimentos, a través de aparatos que diseñamos para sondearlos. Y es una teoría que se fue construyendo con distintos elementos en las primeras décadas del siglo XX, por físicos que construyeron un formalismo matemático extraordinariamente preciso, exento en su formulación de vaguedad, pero semánticamente extremadamente impreciso. Entonces se dio la peculiaridad de una teoría que hacía predicciones y hace predicciones con una precisión que es exquisita, pero por otro lado cuya interpretación ha sido objeto de disputa durante más de 70 años entre los expertos. Eso se debe precisamente a que la semántica de la teoría nunca fue clarificada. Y probablemente la razón está en que la teoría está extremadamente alejada del sentido común y no es trivial saber cuáles son los referentes de los símbolos matemáticos que aparecen en esa teoría. Entonces, en uno de los capítulos, uno de los que me ha tocado escribir a mí, lo que propongo hacer es hacer una interpretación lo más rigurosa posible del formalismo de la mecánica cuántica, ateniéndonos a ese formalismo sin introducir axiomas semánticos que sean, o hipótesis semánticas, si ustedes quieren, que sean superfluas, accesorias o que no jueguen un rol en las predicciones que hace el formalismo. Entonces, cuando uno hace eso, se encuentra que la mecánica cuántica, a diferencia de muchas interpretaciones que circulan actualmente, no trata ni de observadores, ni trata de muchos mundos, ni trata de ondas que se propagan de alguna manera por espacios imaginarios, sino que básicamente trata de sistemas cuánticos, son sistemas sui generis del mundo cuántico, que son descriptos por lo que se llama operadores en la mecánica cuántica. Esos operadores lo que describen exactamente son las propiedades de esos sistemas. Y esas propiedades, si bien originalmente se les dieron nombres de propiedades de sistemas clásicos, como momento, posición, no necesariamente en el mundo cuántico el significado de esas propiedades es el mismo que el significado de las mismas palabras cuando las aplicamos a los sistemas clásicos. De ahí que a veces el comportamiento de los sistemas cuánticos nos deje un tanto perplejos. Eso, por ejemplo, se ve en las llamadas desigualdades de Heisenberg, que es un teorema de la mecánica cuántica que lo que nos dice es que no podemos determinar con absoluta precisión simultáneamente, variables conjugadas o operadores conjugados que representen propiedades como el momento o la posición al mismo tiempo. O sea, a diferencia de lo que sucede con un sistema clásico que podemos decir en todo instante del tiempo dónde está y a qué velocidad se mueve, eso no lo podemos hacer con un sistema cuántico. Durante mucho tiempo se ha pensado que eso, se ha sugerido que eso se debe a la acción de un observador, a la interferencia de un aparato de medida y otras cuestiones por el estilo. Yo pienso que esas interpretaciones son erróneas, que lo que está reflejando el formalismo es simplemente que las propiedades de esos sistemas cuánticos, de esa materia cuántica, son diferentes que las propiedades que tiene la materia a la cual nosotros estamos acostumbrados en el ámbito de lo clásico, de las escalas en las cuales está la experiencia humana. Y entonces lo que tratamos de hacer a veces es de interpretar en los términos de nuestra experiencia lo que sucede en un mundo que es completamente ajeno a esa experiencia, y eso nos lleva a contradicciones, problemas y nos lleva a perplejidad. Bueno, en ese capítulo trato de despejar esas perplejidades, muestro por qué esas relaciones de
que se suelen llamar de incertidumbre, pero sería más apropiado llamarlas relaciones de indeterminación, porque lo que está indeterminado son los valores de esas propiedades y no hay una incertidumbre en alguna persona, ¿no? Que es una propiedad de la incertidumbre de los seres humanos. Trato de mostrar cuál es el origen de esas relaciones y cómo deben ser interpretadas correctamente. También muestro que la teoría es una teoría determinista, contrariamente a lo que se suele decir. La ecuación de movimiento de la teoría, la ecuación de Heisenberg, la ecuación básica, la ecuación de Schrödinger, que también es exactamente lo mismo, tiene la misma información, son ecuaciones diferenciales, ordinarias, lineales, que tienen teoremas para existencia y unicidad de la solución. Eso significa que uno fija las condiciones y tiene la evolución del sistema. Eso es determinismo. Lo que pasa es que es una teoría determinista que hace predicciones probabilísticas. Y eso es algo, digamos, que en física no estábamos acostumbrados y ha sido fuente de perplejidad. En el capítulo trato de mostrar que no tiene por qué ser una fuente de perplejidad. Simplemente basta que aceptemos que el mundo es de esa manera, que se comporta de esa forma. Entonces, la imagen que va surgiendo de la mecánica cuántica, de la materia detrás de la mecánica cuántica, es una materia que tiene un comportamiento diferente al nivel cuántico de cómo se comporta al nivel de la escala humana o de las escalas más grandes que la humana. Es una materia, digamos, que tiene un comportamiento no local, y eso está implicado por el propio formalismo, y lleva a situaciones que también a algunas personas le han parecido paradójicas, pero no tienen por qué serlo. Finalmente cierro ese capítulo con consideraciones de una teoría más amplia que tiene a la mecánica cuántica como caso límite, que es la teoría cuántica de campos. Desde el punto de vista ontológico, la teoría cuántica de campos lo que postula es que, digamos, las entidades básicas del mundo son ciertos campos, ciertas entidades extendidas sobre todo el espacio y el tiempo. Esos campos conocemos, la ciencia conoce hasta el momento, en total 25 campos cuánticos. Hay 12 campos que se llaman fermiónicos y 13 campos de bosones. Puede ser que haya más, esos son los que conocemos, los que están en el modelo estándar de la física moderna. Ese modelo sabemos que es imperfecto, será superado algún día, pero es lo mejor que tenemos a mano. Entonces, nuestra visión del mundo en este momento es que existen esos campos y existe el espacio-tiempo sobre el cual esos campos evolucionan y con el cual interactúan. Ahora, la prioridad ontológica está en los campos y no en las partículas, porque en la teoría cuántica de campos las partículas no son otra cosa que las excitaciones de los campos. Nosotros estamos acostumbrados desde los griegos a pensar las partículas como pequeñas unidades que componen el mundo. Desde el punto de vista de la teoría de campos, esas partículas son propiedades, son excitaciones del estado fundamental de cada uno de los campos. Y esas propiedades, como muchas otras propiedades, pueden cambiar cuando uno cambia sistema de referencia. O sea, hay sistemas de referencia en los cuales hay partículas y otros sistemas de referencia en los cuales esas partículas no se pueden detectar, no están presentes, ¿sí? Eso muestra que es una propiedad relativa al sistema de referencia y no un invariante ontológico, algo que existe per se. Lo que existe per se es el campo. Entonces eso lleva a una ontología que es muy diferente de la que estamos acostumbrados y en el libro trato de explorar esa ontología, trato de decir algo también sobre el espacio-tiempo, que, digamos, no debería ser, en mi opinión, interpretado como un campo más a la par de los demás campos cuánticos, porque el espacio-tiempo puede existir sin los otros campos cuánticos, mientras que los campos cuánticos no pueden existir sin el espacio-tiempo. Entonces parecería haber una especie de superioridad ontológica, entre comillas, la palabra superioridad, del espacio-tiempo respecto a los campos cuánticos. ¿Por qué? Bueno, no lo tenemos muy claro, no tenemos una forma de obtener los campos cuánticos a partir del espacio-tiempo, ni tenemos una forma de obtener el espacio-tiempo a partir de los sistemas cuánticos. ¿Acaso, y esto solo es una especulación, pero es una especulación que actualmente empieza a estar articulada sobre la base de algunas prototeorías, acaso ambos, espacio-tiempo y los campos cuánticos, emerjan de un sustrato mucho más básico, un sustrato que al nivel de nuestro conocimiento actual solo podríamos
llamar un sustrato ontológico elemental que sí apenas estamos empezando a sondear con las herramientas teóricas que tenemos a mano en este momento. Bueno, todos estos temas son explorados en este capítulo y en el capítulo siguiente, que trata sobre la materialidad del espacio-tiempo. Muchísimas gracias, Gustavo, por la visión panorámica de tu capítulo, y gracias, Javier, también por introducirte más y profundizar más en el tema general del materialismo en filosofía. A mí solo me queda pues agradecer también a los oyentes y a los videntes de esta presentación, y volver a invitarles a la lectura de este libro, que bueno, pueden encontrar físicamente en Amazon y otros lugares, pero el PDF también está disponible en Springer y en otros lugares, con lo cual esperamos que la discusión sea fructífera. Nosotros, por nuestra parte, seguimos trabajando en estos temas y estamos trabajando en un posible futuro libro que amplíe el capítulo de historia del materialismo en filosofía, con lo cual estén atentos a sus pantallas. Muchas gracias.